Vamos a leer el verso 24 de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué verdad nos revela el ángel? El ángel nos revela que 70 semanas están determinadas. Y este término determinada significa que Dios ha decidido cumplir con su plan. En otras palabras, que el plan de Dios tiene un tiempo definido para su cumplimiento. Ahora bien, ¿sobre quién se va a cumplir ese plan? Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A qué pueblo y a qué ciudad se refiere el ángel? Y aquí presten atención. El ángel se refiere a la congregación de Israel, las 10 tribus perdidas de Israel. La santa ciudad es Jerusalén. Ahora bien, todos sabemos que Israel, rompió su relación de pacto con Dios cuando se separó de Judá y fue reinada por Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. Todos sabemos la historia. Pero la pregunta es, ¿por qué el ángel dice que el plan de Dios se va a cumplir en Israel y en Jerusalén? ¿Qué tal el resto de la humanidad? ¿Dónde quedan? ¿Será que Dios la ha olvidado y le ha dejado fuera de su plan? ¿Será eso? Porque si nosotros como seres humanos y como iglesia también pensamos que esto es así, es decir, que Dios solamente ha considerado a Israel para cumplir su plan, entonces, ¿qué sentido tiene nuestra existencia en el mundo? ¿O es que hemos olvidado que la humanidad fue engañada en Adán y Eva? ¿O acaso hemos olvidado quién es el engañador? ¿Acaso hemos olvidado que el sacrificio temporero hecho por Dios en el huerto cubre a toda la humanidad? ¿Acaso hemos olvidado la promesa de Génesis 3:15? ¿Acaso hemos olvidado la promesa hecha a Noé? ¿Acaso, tantos acaso, hemos olvidado la bendición a Sam, a Sem, el engrandecimiento de Jafet y la maldición de Cam? ¿Acaso hemos olvidado la promesa de la simiente hecha a Abraham, en la cual serían benditas ¿quiénes? Todas las naciones de la tierra? Y para resumir, ¿acaso hemos olvidado la historia de Abraham, Isaac, Moisés, hasta la aparición del Mesías? ¿Habremos olvidado todas las promesas de restauración dichas por los profetas para Jerusalén, Israel y para todas las naciones? ¿Será que toda la estructura del Antiguo Testamento o toda la escritura del Antiguo Testamento la obviaremos y que solamente vamos a considerar el libro de Apocalipsis, entendiéndolo literalmente? Porque si nosotros no entendemos el plan de Dios a la luz de todo el contexto bíblico, nos encontraremos más perdidos que una cucaracha en un baile de gallina, y me perdonen la expresión. He visto y escuchado estudios de Apocalipsis por maestros que tienen todo mi respeto. Son unos duros en temas bíblicos, tan buenos que muchos son de mis mentores porque aprendo mucho de ellos. Pero amado, cuando hablan de las profecías, en particular de Apocalipsis, veo que están tan confundidos, no saben ni siquiera dónde están parados. Y tratando de traer una edificación al pueblo, lo hunden en sus propias confusiones y malas interpretaciones también. Y no hablo de simples maestros. Hablo de grandes y reconocidos maestros de la Biblia, las cuales tienen mi respeto. Y ahora volvamos a la pregunta. ¿Por qué el ángel dice que el plan de Dios se va a cumplir en Israel y en Jerusalén? Si Israel rompió con el pacto de relación que tenía con Dios, entonces, amados, es lógico que Israel viene a convertirse en el pueblo gentil. Y por tanto, hay un solo grupo de gentiles. Y a ese grupo la Biblia lo identifica como Israel.
y es en ello que se cumple la promesa de la simiente hecha a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y esa simiente sabemos que es Cristo. Con el bautismo de Cristo, no el bautismo en agua, ¿ok?, sino el bautismo, es decir, su obra de muerte y resurrección realizada a favor de toda la humanidad es justificada para vida por medio de la redención. Es por esto el tema del estudio, la justificación de vida para toda la humanidad. Y para terminar con este punto, Pablo en Romanos 11 nos revela que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entiéndase el cierre del periodo de la gracia para que los gentiles reconozcan la obra de Cristo a su favor, se conviertan, dice Pablo que entonces todo Israel será salvo. Aclaro, serán salvos para justificación de vida. Pablo no se refiere a una salvación para heredar el reino, no es lo mismo. Esto es lo que he discutido anteriormente. Ahora bien, ¿por qué el ángel enfatiza en santa ciudad? ¿Es Jerusalén o ha sido Jerusalén una santa ciudad? Nunca lo ha sido. Sin embargo, Dios la ve santa. ¿Por qué santa ciudad? Porque esta profecía se cumple al final de los tiempos para que Jerusalén llegue a ser una ciudad santa. Primero debe de ocurrir lo siguiente, y es lo que vamos a ver en el próximo video. Y antes de leer, si el término Israel simboliza a toda la humanidad gentil, entonces el término Jerusalén, ¿a quién simboliza? Simboliza a toda la iglesia. La santa ciudad no se refiere a la Jerusalén literal, se refiere a la Jerusalén celestial, es decir, a la iglesia. Pero de esto lo vamos a explicar más adelante. Vamos a leer. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir ¿a quién? Al santo de los santos. Perdón. Dios en este verso nos revela lo que debe de ocurrir antes que Él establezca su reino. Es decir, cumplir su plan eterno para toda la humanidad. Y vamos ahora por orden. Dice primero terminar la prevaricación. ¿Qué significa? Prevaricación es cuando el ser humano no le presta atención a la palabra de Dios, no la quiere. Dios dice que va a terminar con ese pecado, porque ahora, una vez que establezca el reino, todos van a obedecer su palabra. Poner fin al pecado es lo próximo. ¿Qué significa poner fin al pecado? ¿Cómo Dios puede ponerle fin al pecado? De la única manera que el pecado se le pone fin es quemarlo. Fíjense que es al pecado que se le pondrá fin, no al pecador. Está claro. Pero esto lo explico más adelante cuando entremos en el estudio de los versos 9 y 10. Expiar la iniquidad. ¿Qué significa expiar la iniquidad? Expiar significa perdonar, quitar o remover. Es decir, perdonar o quitar todos los pecados de la humanidad o del ser humano, del hombre. ¿Cómo pueden ser quitados los pecados de todos? Solamente existen dos formas de que el pecado pueda ser quitado de la humanidad o del hombre. La primera es por medio de la obra redentora y expiatoria realizada por Cristo en sustitución de toda la humanidad. Cristo nos sustituye nuestra muerte, la cual es por su gracia, la cual es por medio de la redención. Claro. Y también expía, quita o remueve nuestros pecados, la cual es también por su gracia, y esta por medio de la fe en Jesucristo. Aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. La redención, que es por gracia, no hay que hacer nada, y la expiación, la cual también es por su gracia, pero esta por medio de la fe en la sangre del Mesías. Es decir, que la humanidad es justificada para vida por medio de la redención,
por gracia, no tienen que hacer nada, la cual es por gracia de Dios, como dije. Pero también la muerte de Cristo, además de redimirnos a todos, expía nuestros pecados, pero esa expiación es válida. Es decir, para que nuestros pecados sean removidos, es por medio de la fe en la sangre de su Hijo Jesucristo, ya que nuestros pecados han sido imputados en Él. Esta es la manera más fácil, sencilla, sin dolor, que tiene como resultado heredar el reino eterno. Y la otra forma es la difícil, dolorosa, y que tiene como resultado la pérdida del reino. Y eso es lo que nadie quiere, perder el reino. Todos los que no creyeron por fe en la sangre, en la obra realizada por el Mesías en la cruz a su favor, sus pecados no pueden ser removidos o quitados de ellos. ¿Por qué razón? Por cuanto murieron en sus delitos y pecados, también resucitarán en sus delitos y pecados. Por tanto, amados, no pueden presentarse delante de la presencia de Dios, por cuanto Dios es fuego consumidor, y sus cuerpos, al resucitar en pecado, van a tener que enfrentar la ira de Dios o la del Cordero, la cual es por el fuego eterno de Dios. El fuego de Dios es el eterno, no el castigo en el fuego. Los que creyeron en fe en la obra del Mesías no tendrán que enfrentar la ira de Dios por el fuego. ¿Por qué razón? Porque sus cuerpos resucitarán sin pecados y por tanto resucitaron en cuerpos glorificados y pueden habitar delante de las llamas eternas. Y esto es lo que nos revela Isaías capítulo 33, 14 al 17. Invito a leer este capítulo completo porque en él Dios nos revela la salvación y Dios tiene para nosotros mucha, y también revela el castigo de los que no creyeron por la fe en la obra del Mesías. Y voy a leer los versos del 14, del 14 al 15. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Aquí tiene la respuesta. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Estos son los que van a reinar delante de las llamas eternas. Ahora bien, ¿quiénes habitaremos delante de las llamas eternas? Bueno, el que camina en justicia y todo lo que dije ya en el verso. Ahora, podremos entender por qué Pablo insiste en que vivamos en santidad y que crucifiquemos nuestra carne de deseos y pasiones y que vivamos de una manera irreprensible para la venida del Señor. Voy a concluir el verso de Daniel 9:24 recordándoles que Israel se ha convertido en gentiles, igual que el resto de toda la humanidad, por cuanto rompió el pacto con Dios. Y esto es lo que vimos al inicio del reinado de Rehoboam, hijo de Salomón. Lea Primera de Reyes, los capítulos 11 y 12 por ahí alrededor. Por tanto, solamente hay dos grupos de personas en el mundo. Los judíos, que son los que Dios ha guardado su pacto de promesa, es decir, con nosotros la iglesia. Y los gentiles, que son los que no tienen una relación de pacto con Dios, incluyendo a lo que es Israel y todos los gentiles, las tribus perdidas. ¿Por qué o para qué es quitada la limitación de Satanás? Ya hemos explicado la razón de por qué Satanás será suelto de su prisión según el verso 7. Y ya hemos aprendido que el propósito de todo esto es darle cumplimiento al plan de Dios. Y voy a leer nuevamente el verso 8 para terminar la explicación. Y saldrá a engañar las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y para que podamos interpretar estos textos
siguiente es necesario irnos a los profetas, amados. ¿Por qué a los profetas?, preguntará usted. Porque Dios, por medio de las profecías del Antiguo Testamento, nos revelan todas las profecías del Nuevo Testamento. Es decir, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo encontramos un paralelismo entre lo literal y lo espiritual. Y esto que voy a decir es una repetición del estudio anterior. En el estudio bíblico número 3, donde escudriñamos verso 10 del capítulo 19 de Apocalipsis, donde el ángel le revela una verdad a Juan, una verdad ignorada por la iglesia, donde le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y aprendimos que todas las profecías, y entiéndase como profecía, toda palabra que sale de la boca de Dios, y toda esa palabra de Dios, es decir, el Antiguo Testamento, contienen un mensaje espiritual para nosotros, la iglesia del Nuevo Pacto, y ese mensaje espiritual nos da el testimonio de Jesús. Eso es lo que significa 10:19. Y usted dirá que no debemos de espiritualizar todo lo que leemos. Y ciertamente no deberemos de hacerlo. No debemos de espiritualizarlo todo. Sin embargo, debemos de escudriñar en todo lo que leemos y descubrir el testimonio de Jesús, que es el mensaje que Dios quiere transmitirnos. Y ese mensaje es espíritu de profecía. Pedro nos dice que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Y es nuestra responsabilidad descubrirlo por medio del estudio de ellas. Porque si no lo hacemos, estaremos rechazando el mensaje que Dios tiene para nosotros, la iglesia. Simplemente nos quedaríamos con una muy bonita y edificante historia. Busque el estudio bíblico número 3, mírelo, óigalo cuidadosamente y podrá entender de lo que estoy diciendo. El verso 8 es ilustrado en todos los libros proféticos del Antiguo Testamento y cada uno de ellos lo ilustra desde una perspectiva diferente, pero es lo mismo. En particular en el libro de Génesis 14, el rescate de Lot, el cual escudriñaremos en el próximo estudio. Bueno, no sé si en el próximo, en uno de los próximos. El verso 8 nos revela una batalla entre quienes. Las estructuras teológicas dicen que es una batalla en contra del Israel literal. Y es una estructura que tiene como base la profecía de Ezequiel 38 y 39, la cual no voy a explicar en este estudio, ya que necesita un estudio completo y aparte. Y aunque a simple vista pudiera parecer verdad, sin embargo, no podemos construir estructuras teológicas en fundamento ajeno. Porque las profecías hechas desde el exilio, no en todos los casos, pero las profecías hechas desde el exilio debemos de interpretarlas dentro del contexto en el que Dios habla al profeta. Las profecías de Ezequiel en su gran mayoría tienen su cumplimiento al final de los tiempos, amados. Les exhorto a que escudriñen el libro de Ezequiel cuidadosamente. Si usted es un seguidor de nuestros estudios bíblicos, debe de saber que siempre he enseñado que Israel, al romper la relación, como le dije anteriormente, su pacto que tenía con Dios, tuvo como consecuencias el castigo de ser sometido al imperio asirio y esparcida por todo el mundo. Hablo de las famosas 10 tribus, las perdidas, ¿verdad? Como le llaman, las tribus perdidas de Israel. Cuando Israel es esparcido por todo el mundo, se convierte en una congregación de gentiles. No así con la tribu de Judá, ya que aunque esta tribu pecó de manera peor que las 10, aunque usted no lo crea, Dios también la castigó con esclavitud de Babilonia. Pero con la diferencia de que Dios le había prometido que los libraría o lo liberaría de esa esclavitud después de 70 años y regresarían a su tierra. Eso tiene una simbología. Ahora bien, y esto quiero que presten atención. Ezequiel en el verso 37
habla de la restauración de la nación de Israel completa y de la reunión de las 10 tribus con Judá. Dios, por medio del profeta Ezequiel, nos revela su carácter, su voluntad, su propósito, su plan para la nación de Israel. Es decir, que si Israel se ha convertido en gentil, entonces estamos hablando del plan de Dios para restaurar los gentiles y unirlos a Judá, es decir, los judíos, los cuales simbolizan a la iglesia. ¿Con qué propósito? Y lo voy a repetir, al igual que todos los estudios, lo hace primeramente para que conozcamos su carácter, cómo Él es, cómo actúa, conozcamos su voluntad, su propósito y nos involucremos en su plan. ¿Para qué? Para que todo esto se manifieste en nuestra vida y por medio de nuestra vida, para que la humanidad también conozca el plan de Dios para ellos. Esa es nuestra responsabilidad, revelar al mundo los planes de Dios para el mundo, para Él. Amén. Amén.